subject. Vamos a adentrarnos en el tema de hoy. And we started to talk last night about where does disease coming from. Anoche comenzamos a hablar de dónde proviene la enfermedad. I believe this question is essential, Creo que esta es una pregunta esencial, not only for our own lives, no solo para to nuestra know how when we get sick, cuando nos enfermamos, but especially in these last days as we sino, live, sino especialmente en estos últimos días que estamos viviendo. we will be challenged with the deception of where disease is coming from. Vamos a ser desafiados en cuanto al engaño con respecto de dónde proviene la enfermedad. Because there is nothing so personal than disease. Porque no hay nada tan personal como la enfermedad. And everyone wants to be healthy, is it? Y todo el mundo quiere ser sano, ¿no es cierto? Estar So, saludable. with what would you tempt the people? Así que ¿con qué habrías de tentar a las personas? Except with their need that they have. Excepto con esta necesidad que tenemos. This is why we have to give a clear answer to this. Por eso es que necesitamos dar una respuesta clara a esto. And we put last night the question, Y can anoche- thought be the cause of disease? Anoche pusimos la pregunta, ¿pueden los pensamientos ser la causa de una enfermedad? So how did I come to that idea? ¿Y cómo llegué a esa idea? When I started 20 years ago in my practice, Cuando- I didn't know. Cuando comencé 20 años atrás en mi práctica, yo no lo sabía. I didn't know anything about thinking. No conocía nada acerca de lo que era el pensamiento. Imagine to go to school and not thinking about thinking. Imagínense haber ido a la universidad y no haber pensado acerca del pensamiento. And so I didn't know where disease is coming from. Así que yo no sabía de dónde vienen las enfermedades. So I did a simple way to search it out. Así que hice un método simple para investigarlo. I took the patient, Tomé los pacientes, put him in an age line. los coloqué en una línea de tiempo. Usando en las computadoras aquí y en la proyección no se ve. Okay. We So need to do we it. have a short while. We need a short while till it fits Yeah, it. yeah. Technique is always difficult, no? Estas cuestiones técnicas siempre suceden, son típicas. It's not working? Okay. Ahora sí. Muy bien. Okay. So the way I tried to find out where disease is coming from was simple. Entonces el método que utilicé para tratar de descubrir de dónde provienen las enfermedades fue simple. I took on one side the physical history of the patient, Trazaba una línea con la edad del paciente y luego de un lado de la línea tomaba la historia física, la lista de dolencias físicas del paciente so I asked them when did the headache start, y les preguntaba cuándo comenzó el dolor de cabeza and I put it into a timeline. y lo colocaba en la línea de tiempo. When does the neck tension start? ¿Cuándo comenzó la tensión muscular del cuello? Well, that's what we learn in school, that's simple. Eso es lo que aprendimos en la universidad y eso es simple. But what we didn't learn in school is to put on the other side Pero the events lo que no hicimos, in human life. pero lo que no nos enseñaron en la universidad es completar el otro lado del cuadro, los eventos que han tenido lugar en la vida del ser humano. Because those are the things that we think about. Porque esas son las cosas que provocan nuestro pensamiento. And what is the most important thing in our life?
¿Y qué es lo más importante en nuestra vida? Anyone wants to answer? ¿Alguien quiere contestar? I put it here on the table. Lo coloqué allí en la Our diapositiva. relationships. Nuestras relaciones. Yes? Relationship with father, spouse, children. La relación con el padre, con el cónyuge, con los hijos. Do you think these relationships are important? ¿Creen que estas relaciones son importantes? Can they make sick? ¿Pueden hacernos enfermar? It's the only one that can make us sick. De hecho, son la única cosa que nos pueden hacer enfermar. And then, of course, we have events in our life: marriage, divorce, death of loved ones. También tenemos eventos en la vida muy importantes como matrimonio, divorcio, muerte de seres queridos. And then you have to put them in a timeline Y hay que ubicarlos en la línea de tiempo so that you can compare them with when the body symptoms appeared. de modo tal que se puedan comparar los eventos con los síntomas cuando fueron apareciendo. So the employment condition, occupation, unemployment, and so on. Las condiciones de empleo, ocupación o desempleo, etc. So just last week, La semana pasada I came to know a patient conocí a un paciente who had zoster. Herpes. Herpes zoster. Ok. La semana pasada tuve un paciente que tenía herpes zóster, más On conocido como culebrilla, On his right side, along the. alrededor de las costillas en el lado derecho. So where does it come from? ¿Y de dónde proviene? From inside or from outside? ¿De adentro o de afuera? It comes from inside, yes. Puede- And why does it come from inside? Or where is it? Who made it to happen? Solo puede provenir de adentro, ¿no es cierto? Y ahora, ¿de dónde de adentro proviene? O mejor dicho, ¿quién hace que eso aparezca? And there is something important for us to understand. Y hay algo importante para nosotros que podamos entender. There are a few days in the year that are very dangerous to become sick. Hay unos pocos días al año que son muy peligrosos a la hora de enfermarnos. By example, the time when your mother died, Por ejemplo, the day when your mother el died, aniversario del fallecimiento de tu madre, your mother's birthday when she has passed away. el aniversario del cumpleaños de la mamá o el aniversario del fallecimiento de la mamá. If your husband or wife passed away, it's important when the marriage day was. Si el esposo o la esposa han fallecido, entonces la fecha en que se cumple el aniversario de casados es una fecha importante. And it's not the first time that I meet patients that because of the memory of their death mother, Y no es la primera vez que me encuentro con pacientes que a causa de los recuerdos de su madre the day when she died or passed away, o el aniversario de cuando ella falleció, around that day the herpes comes out. alrededor de esa fecha el herpes aparece. By accident, Por accidente, there can be nothing by accident in our body. no puede ocurrir nada por accidente en nuestro cuerpo. That's why not knowing the history of the patient, what he's went through, Por eso, al no conocer la historia del paciente, qué cosas él ha atravesado, we will not help us to understand why the body's symptoms come up. no nos va a ayudar a entender por qué los síntomas físicos están apareciendo. But I was not used to this kind of medicine. Pero yo no estaba acostumbrado a este tipo de medicina, But thank God he taught me how to do it in my practice. pero gracias a Dios Él me enseñó cómo hacerlo en mi práctica. And doing this with, just with a few patients, Y después de hacer esto con un número pequeño de pacientes, you see, how can I say, you see not a program, how you can say this? I know, model, like A model, yes. You Lue- see a pattern. a pattern. Luego de ver, estudiar a los pacientes, a un número de pacientes de este modo, pude ver un patrón So that de you, acontecimientos. that you see what happens here
brings exactly out here. De modo tal que uno ve que lo que sucede aquí del lado derecho se refleja exactamente en los síntomas físicos del lado de mi izquierda, derecha de ustedes. So that was something that was very interesting for me. Eso fue algo muy interesante para mí. Imagine someone comes with you, has an ear infection, Imagínense, alguien viene a verme a mí o viene a verte a ti con una infección en el oído and then I ask, okay, what happened? y yo le pregunto, bien, ¿qué ha sucedido? And then you hear that the husband is in the hospital. Y te responden, bueno, mi esposo está en el hospital. And it's exactly that ear that runs then and is infected. Y exactamente ese es el oído que está supurando y está teniendo la infección, Because of the worries about the husband. debido a las preocupaciones respecto del esposo. And then you have a vocal cord paralysis. Luego aparece otro paciente con parálisis de las cuerdas vocales. That happened after she heard that her husband was infidel. Y ocurre justo después que la esposa escucha que su esposo fue infiel. So it was for me like a new world. Así que para mí esto era un nuevo mundo And I went home every day from my practice y volví a casa cada día después de mi consultorio and told to my teenagers at home the stories that I heard from my patient. y les contaba a mis hijos adolescentes en casa las historias que había escuchado de mis pacientes en el consultorio. And I said, "See, the ear was running because of that. Y yo les decía, ven, el oído estaba supurando a causa de aquello. The voice disappeared because of that." La voz, se le fue la voz por causa de aquello otro. What did they do? ¿Y qué hacían? They were 14, 16, and 18 years old, my Tenían- teenagers. Tenían 14, 16 y 18 años, adolescentes. Did they say, "Oh, bravo"? Decían, oh, bravo. How will you prove that? ¿Qué me dijeron? "Ja, ¿cómo puedes comprobar eso? How will you make the relationship that the event makes the disease? ¿Cómo puedes establecer la relación y demostrar que este evento está generando esta enfermedad?" And so I was challenged. Y yo estaba siendo desafiado. And so I went to God Así que fui a Dios and said, "I need to know." y le dije, necesito saber. That's why I came to start thinking about thoughts. Y así es como empecé a pensar acerca de los pensamientos. What are thoughts? ¿Qué What is their son, content? ¿Qué son los pensamientos? ¿Cuál es su contenido? Where do they come from? ¿De dónde provienen? Where do they start? ¿Dónde empiezan? And what can they do? ¿Y qué pueden hacer? And what is their role in health? ¿Y cuál es su rol o función en la salud? Those are questions we need to answer for. Esas son preguntas que necesitamos dar respuesta. Because it's whose thought that we have? Porque ¿de quién son los pensamientos que tenemos? It's our thoughts. Son nuestros pensamientos. And our thoughts need to be under whose control? Y nuestros pensamientos necesitan estar bajo el control de quién? Of us. I heard some some said God, or Escuché que algunos decían bajo el control de Dios. so if God could control our thoughts, He would do it. Bueno, si Dios pudiera controlar nuestros pensamientos, Él lo haría. But He made us that we ourselves control our thoughts. Pero Él nos creó de modo tal que nosotros mismos solo podemos controlar nuestros And Apostle pensamientos. Paul says we have to bring our thoughts under the control of Christ. Y el apóstol Pablo dice que tenemos que traer todos nuestros pensamientos bajo el control de Cristo. That is, not Christ controls my thought, but I bring them so I am one with His thinking. Eso no quiere decir que Cristo esté al control, sino que yo debo traer mis pensamientos bajo el control de Él. Most people believe that they cannot control their thoughts. La mayoría de la gente piensa que no pueden controlar sus pensamientos. And yes, that is true under the condition we are born. Y sí, eso es verdad bajo la condición en la que hemos nacido. But at the condition of the new birth, Pero bajo la condición del nuevo nacimiento, we will come to control ourselves completely. llegaremos al punto de controlarnos a nosotros mismos completamente. Because disease is nothing else than the loss of control in our thoughts. Porque la enfermedad no es otra cosa que la pérdida del control en nuestros pensamientos. Because if we could control our thoughts,
Porque si pudiéramos controlar nuestros pensamientos, we could not get sick. no podríamos enfermarnos. Is it nice? ¿No es lindo? Yes. Sí. So Jesus was always in control of his thought. Bueno, Jesús siempre estuvo en control de sus pensamientos. Never he had a thought that went against his body. Nunca tuvo un pensamiento que fuera en contra de su cuerpo. And never he did something indirectly against his body. Ni tampoco nunca hizo nada indirectamente que dañara a su So you cuerpo. have those two ways to destroy yourself. Ven, tenemos estas dos maneras de destruirnos a nosotros mismos. You either destroy yourself thinking on your mom and you get a herpes, O por un lado te destruyes a ti mismo pensando en tu madre y entonces aparece el herpes. or you go and drink alcohol because you cannot bear the loss of your mother. O bien vas y comienzas a beber alcohol porque no puedes soportar la pérdida de tu madre. So we learned that we have to have for our thought a measure. Hemos aprendido también que necesitamos tener para nuestros pensamientos una medida. So what are the conditions for a measure? ¿Y cuáles son las condiciones para una buena medida? They must be unchangeable and unmovable. Debe ser absolutamente inamovible o inmóvil y no variable, inmutable. If a measure is changeable, it's not a measure. Si una medida cambia o es cambiable, está sujeta a cambiar, entonces no es una medida. Everything that changes can never be a measure. Cualquier cosa que sea cambiable no puede usarse como medida. Clear? ¿Está claro? And now we want to find out what is the measure for our thoughts. Y ahora queremos descubrir cuál es esa medida para nuestros pensamientos. It must be something we know before we Tiene can que, judge a situation. tiene que ser algo que conozcamos antes de poder evaluar una determinada situación. And you see, when we talked last night about COVID, Cuando hablamos anoche acerca del COVID, and when that information came to the whole world, cuando esta información se desparramó en todo el mundo, how much choices did you have? ¿cuántas opciones teníamos? How much choices did you have when you heard the news? ¿Cuántas opciones tuvieron cuando escucharon las noticias? You had to believe it or not. Había dos. Tenías que creerlas o no creerlas. See? ¿Sí? Those two options. Esas dos opciones. Now, on what do you build? On what you believe or not? Ahora, ¿sobre qué fundabas? ¿A qué ibas a creer o no ibas a creer? How many people know themselves? ¿Cuánta gente se conoce a sí mismos? How many people know where is disease coming from? ¿Cuánta gente sabe y conoce de dónde proviene la enfermedad? And according to what measure? ¿Y de acuerdo a qué medida o parámetro? Yeah? Do we take the experts as measures? ¿Tomamos a los expertos como la medida? Do you take the majority as a measure? ¿Tomamos a la mayoría como medida? Yes? ¿Sí? If you take them, then you're Bueno, lost. si tomamos a ellos como nuestra medida, estamos perdidos. So you need to have something whenever information comes to you, Así que necesitas tener algo que toda vez que una información te llegue, you need to know exactly in moment you have to measure, you have a foreknowledge of how things work. necesitas tener exactamente el conocimiento previo de una medida que te va a mostrar cómo funcionan las cosas, Then you know exactly what is true or not. y entonces puedes evaluar correctamente qué es, si la información que recibiste es verdad o no es verdad. So if we don't have that, Si no tenemos eso, no one will able to stand. nadie podrá sostenerse. So we can only give a clear answer when we have a clear measurement. Así que solo podemos dar una respuesta clara cuando tenemos una medida clara. So the great controversy is just about the measurement. El gran conflicto se trata solo sobre la medida. Okay? What did Satan question? ¿Sí? ¿Qué fue lo que cuestionó Satanás? Yeah, it's the only thing that you can question. ¿Sí? La ley. Esa es la única cosa que se puede cuestionar. But can it be changed? ¿Pero puede modificarse?
No, because it's the character of God. No. Cannot be changed. No puede modificarse porque es el carácter de Because Dios. God is not changeable. Porque Dios no es cambiable. Do you like God because He's not changeable? ¿Les gusta a Dios que no es mutable? Imagine if He would be changeable. Imagínense qué sería si Él fuera cambiante. Imagine one day He would say this and the next day He would say this. Imagínense que un día nos dice esto y al día siguiente nos dice lo otro. Could we trust Him? ¿Podríamos confiar en Él? No, it's impossible. No, es imposible. Because we can only trust in something that can never be changed. Porque nosotros solo podemos confiar en algo que nunca cambie. And every deception goes exactly against that what cannot be changed. Y todo engaño va exactamente en contra de aquello que no puede ser cambiado, Making us believe that it can be different. haciéndonos creer que puede ser diferente. So let us know there is one thing that we need to learn. Así que sepamos que hay una cosa que necesitamos aprender. It's the unchangeable. Es lo inmutable. Because that's our only possibility to know every information and to judge them correctly. Porque es lo único que necesitamos entender para evaluar toda información y juzgar si esa información es correcta o incorrecta. So an information is understood to be correct or incorrect according to the used standard. Así que una información es evaluada como correcta o incorrecta de acuerdo a la medida que se utilice o al estándar que se utilice. So this is very important and it's absolute. Esto es muy importante y es un absoluto. Now, usually the world doesn't speak about absolutes. Habitualmente en el mundo no se habla de absolutos And we are so used to the not absolute y estamos tan acostumbrados a los no absolutos that we are confused when we hear the absolute. que nos confundimos cuando escuchamos los absolutos. Yes? ¿Sí? Because we are used to the, oh, it could be this, it could be that, it could be that. Porque estamos acostumbrados a, oh, bueno, podría ser por esto o por lo otro, podría ser por aquello otro. But tell me, Pero díganme, in a situation like we had the last 4 years, en una situación tal como la que tuvimos en los últimos 4 años, do you need the absolute to discern? ¿se necesitan los absolutos para discernir? Yes or no? ¿Sí o no? Do you want something that it could be or could be not? ¿Le serviría algo que, bueno, puede ser o puede no ser? You think that the last message will be said, oh, come, maybe it works. ¿Piensan que el mensaje final va a ser, oh, ven, tal vez esto funciona? Will that be our message? ¿Será ese nuestro mensaje? Are the three angels' messages something that is so, or is it, can it be different? ¿Es el mensaje de los 3 ángeles algo que es así o es algo que puede diferir un poquito? Do the three angels' messages give us an option? El, Or mens- gives us, yeah, do they give us an option? el mensaje de los 3 ángeles nos da alternativas a que sean diferentes. No. No. There is no option. No hay opciones. You see, when I have some patients, Vean, cuando he tenido algunos pacientes, they come to me and say, well, I cannot believe in God. vienen y me dicen, bueno, yo no puedo creer en Dios. So I say, there's no problem. Y yo les digo, bueno, no hay problema. I have no option. Ellos no tienen opción. You have no option. Ellos no tienen opción. Yes, if you need water Si tú necesitas agua and you need to go to drink y necesitas ir a beber and you say there is no well, y tú dices, no hay ningún pozo de agua, what will you have? ¿qué te queda? You will die Te vas a morir because there is no option. porque no hay una opción. God is never an option. Dios no es nunca una opción And we will see why. y vamos a ver por qué. That's why we need to know that. Por eso necesitamos saberlo. We do not go and say, oh, yes, if you cannot believe, that's no problem. If you can't believe it at this moment, it's no problem. Lo que vamos a decirle, bueno, si no puedes creer en este momento, no hay problema. But there is no option. Pero tienes que saber que si no crees, no hay opción para ti. If you cannot access the well, Si no puedes tener acceso al pozo de agua, then it's not going to work. entonces no va a funcionar. But the deception goes even deeper. Pero el engaño va aún más profundo. The greater deception is El mayor engaño es for those who think they are at the well,
que aquellos que piensan que están en el o junto al pozo, but they are on the wrong well. pero están en el pozo incorrecto. And that's very terrible. Y eso es muy terrible, Yeah? ¿sí? People who come and say, oh, I am a child of God. Gente que viene y dice, oh, yo soy un hijo de Dios. How do you know? ¿Cómo lo sabes? Because Jesus said, you are the children of the devil. Porque Jesús dijo, vosotros sois hijos del diablo. They said, we are the children of God. Y ellos dicen, somos los hijos de Dios. Who was right? ¿Quién tiene razón? How can we know? ¿Cómo podemos saberlo? Well, that which is in the heart might be revealed through that what comes out. Bueno, lo que está en el corazón puede revelarse por lo que sale de él. And the devil's children are those who follow the deception. Y los hijos del diablo son aquellos que siguen el engaño. Because he is the father of every lie, of every deception. Porque él es el padre de toda mentira, de todo engaño. And we will not be able to cope with him. Y no vamos a poder enfrentarnos con esta situación, If with him, with the devil, con el diablo, no vamos a poder enfrentarnos con el diablo, except we have the law that is unchangeable. a menos que entendamos y conozcamos la ley que es inmutable. Because the deception will be so subtle. Porque la decepción va a ser tan sutil, It will be so invisible. va a ser tan invisible, Exactly like we saw it in the last 4 years. exactamente como lo vimos en los últimos 4 años. So subtle. Tan sutil, So good made. tan bien hecha. Because I said to myself when all those things happened, Porque- started to happen. Yo me dije a mí mismo cuando todas estas cosas comenzaron a suceder, I said the devil converted. yo me dije, el diablo se convirtió. Yes. Sí, The whole world converted. todo el mundo se convirtió. Imagine someone has an interest in your health. Imagínate, alguien está interesado en tu salud. You believe that? ¿Lo crees eso? Not even your mother is interested in your health. Ni siquiera tu madre está interesada en tu salud. Is the doctor interested in your health? ¿Está el médico interesado en tu salud? Yes or no? ¿Sí o no? Of course not. Por supuesto que no. He has another interest. Él no tiene interés en tu salud. So everyone was suddenly interested in my life. Y repentinamente todo el mundo estaba interesado en mi vida. Can you imagine that? ¿Pueden imaginarse eso? That's conversion. Eso es conversión. Yes, when everyone loves you. ¿Sí? Cuando todo el mundo te ama, The politicians, los políticos te aman, everyone loves you. todo el mundo te ama repentinamente. That's fantastic. Eso es Isn't it? fantástico, ¿no es cierto? The world has converted. El mundo se ha convertido. I was amazed. Yo estaba sorprendidísimo, I was amazed. muy sorprendido. So the deception will be so subtle. El engaño va a ser tan sutil You won't see it if you don't know the law. que no lo vas a ver si no conoces la ley. Because how many will go with the deception? Porque ¿cuántos van a seguir el engaño? The whole world. Todo el mundo. And there will be just a few that stand and don't go with them. Y habrá solo unos pocos que se mantengan de pie y no sigan a la multitud. And is it easy then to stand? ¿Y es fácil mantenerse de pie en ese momento? Especially for us as Adventists, Especialmente para nosotros como adventistas, who came and said, well, it's not about the law. que vinieron y dijeron, bueno, esto no tiene nada que ver con la ley, It's not about the Sabbath. no tiene nada que ver con el sábado. And if it's for us as Adventists not about the Sabbath, it's no problem. And if it is- It's not for the Sabbath, then it's no problem. Y si no tiene nada que ver con el sábado, entonces no hay ningún problema. We stay quiet. Nosotros nos quedamos quietos. We will come to see even what the Sabbath means. Ya vamos a llegar a ver aún qué significa el sábado. Because if we believe the Sabbath is 24 hours, Porque si creemos que el sábado es un periodo de 24 horas, then are we going to be saved? luego estaremos salvos. What is a Sabbath? ¿Qué es el sábado? It is a symbol of a relationship that goes 7 days a week. El sábado es un símbolo de una Or a sign. relación, es una señal, un símbolo de una relación que se desarrolla 7 días de la semana.
Not only on No, Sabbath day, no solamente en el día sábado en sí, but if we take just the 24 hours pero si solo tomamos las 24 horas de ese and periodo believe they are going to be the one that are going to challenge us y pensamos que ese va a ser lo que nos va a desafiar and not the significance of the Sabbath, the meaning of the Sabbath, si pensamos que el desafío va a ser sobre el signo en sí y no sobre el significado del sábado, we will be very lost. vamos a estar perdidos. So let us understand the Sabbath. Let's As- understand the law. Así que necesitamos entender el sábado, entender la ley. Sabbath is not just 24 hours. El sábado no es solamente un periodo de 24 horas, It's much more than that. es mucho más que eso. So, let's go. In all Avancemos. areas of nature, we find two kinds of information. En todas las áreas de la creación encontramos dos tipos de información, The changeable and the unchangeable. lo variable y lo invariable. The changeable is the appearance, Lo variable incluye la apariencia, el The tamaño, el color. can they be changed? ¿Pueden ser modificables, variables? Yes. Sí. Yes, I was having less white hair a few years ago. Sí, yo tenía menos blanco aquí arriba unos pocos años atrás. I liked it more, Me gustaba más, but now I comfort myself. pero ahora me consuelo Every white hair is more wisdom. pensando que cada canita significa un poco más de sabiduría. So I'm relaxed. Así que me relajé. So those are changeable things. Esas son cosas que cambian. Can we trust them? ¿Podemos confiar en ellas? No, we cannot No, no orient podemos. ourselves after the changeable. No podemos orientarnos tras las cosas que son modificables. What's the unchangeable? ¿Qué es lo invariable? The law by which everything functions. La ley por la cual todas las cosas funcionan. The structure of how something is built. La estructura acerca de cómo algo está construido. Functions are all set by the law. Las funciones, el funcionamiento, todas están determinadas por la ley. The basic needs that we have for our Las existence. necesidades básicas que tenemos para nuestra existencia And the source where we have to take them and fulfill them y la are all fuente unchangeable. y la fuente de donde tenemos que tomar para suplir nuestras necesidades, todas esas cosas son invariables. And this is what is essential for us to know. Y esto es lo que es esencial para nosotros entender. So people most like to deal with the changeable. A la gente le gusta en realidad tratar con aquellas cosas que son cambiantes o modificables, But the essential knowledge is this. pero el conocimiento esencial es lo que está del lado blanco de la pantalla. So this must be known for us. Esto, lo invariable, es lo que nosotros debemos conocer. So the reference for the spiritual information must be not movable or changeable. Así que la referencia o medida para la medida para la información espiritual, allí hay un error en la traducción, la medida para la información espiritual debe ser inmovible, inmodificable, Must be without contradiction. debe ser sin contradicciones. See, when you say here once and there the other, and it's contradicting, it cannot be the truth. Ven, cuando aquí tenemos a alguien que dice una cosa y allá tenemos a alguien que dice otra cosa y se contradicen entre sí, allí no hay verdad. That's why even the obvious or the things that we read in the Bible and in the spirit of prophecy that might contradict themselves, Por eso a veces cuando hay cosas que leemos en la Biblia o aún en el espíritu de profecía que pareciera que se contradicen entre sí, they might be contradictable because we don't understand, puede que nos parezcan contradictorias porque nosotros no las entendemos, but the truth cannot be contradictable. pero la verdad no puede ser contradictoria. And the reference must be an information that cannot be mistaken. Y la medida para evaluar la información espiritual debe ser algo que no pueda tener errores porque no necesita interpretación. Yes, it's not dependent on me. No It's so because it is so. la medida tiene que ser es así porque es así, no porque yo lo digo o porque depende de mí. So, the law of nature, Así que la ley de la naturaleza, who made it? ¿quién la creó? God. And there is a fundamental law of nature that is unchangeable.
all laws are unchangeable in the end. Hay una ley fundamental en el universo que es inamovible. En realidad, todas las leyes del universo son invariables, The inamovibles. only way is that some function under certain conditions and other have, or the basic law has no condition under which it functions. La única diferencia es que la ley fundamental funciona bajo todo tipo de circunstancias, mientras que las otras leyes funcionan de acuerdo a las circunstancias en las que se estén dando. But it's still an absolute law, but it's dependent on circumstances. Las otras leyes son leyes absolutas, pero dependen de determinadas circunstancias. So let's look to the basic law of life. Analicemos la ley básica de la vida. So everything that God created Todas las- has one type of function. todo lo que Dios creó tiene un solo modo de funcionar. It's all created to function as a channel. Todo lo que Dios creó lo ha creado para que funcione como un canal. So if it's so, Y al ser así, then every element must have an entrance entonces todo lo que Dios ha creado debe tener una entrada and an exit. y una salida. Yes? ¿Sí? So if you then have a basic law for everything, Entonces, si tú tienes una ley básica para el funcionamiento de todas las cosas, what needs the law to govern? ¿qué es lo que va a regir la ley o a gobernar? You are one slide in front of me, okay? So how do I No, correct? it's okay. It's with the program. Eh, So, mis diapositivas y las que se están proyectando están yendo una diapositiva más adelante de las de su computadora. ¿Hay un problema? no problem. Ok. So, the law, if it's basic, La ley, si es la ley fundamental, it can o only básica, govern the entrance and the exit. solo puede regir o gobernar la entrada y la salida. So nothing can exist or function by itself. Así que nada puede existir ni funcionar por sí mismo. That's governing the entrance. Eso es gobernar la entrada. So everything needs to take Así que todas las cosas necesitan tomar in order to give. con el objeto de dar. The next is nothing can do anything for itself. El siguiente pilar es que nada puede hacer nada para uno mismo o para sí mismo. So it must give. Así que debe dar. So everything works in a circuit. Así que todo funciona en un circuito. That's every function, everything works the same way. Así está formada todas las funciones. Todas las cosas funcionan de la misma manera. And if everything is a channel, Y si todas las cosas funcionan como un canal and everything must take in order to give, y todas las cosas deben tomar para dar, then what do we need to have? entonces, ¿qué necesitamos tener? We need to have the beginning of every channel, Necesitamos entender el comienzo or the de beginning todo of the canal, circuit and the end of the circuit. o bien el comienzo del circuito y el final del circuito. And that's why God is the beginning Y así tenemos que Dios es el comienzo of the whole circuit, de todo el circuito and He's also the end of all y circuit. Él también es el fin de todo el circuito. Because the circuit needs to have a closing, yes? An Porque el- opening and a closing. Porque el circuito tiene que tener un sitio de inicio y un sitio de finalización. That's why with the law and with the way God constructed everything without exception, Por eso, con la ley y con el modo como Dios construyó todas las cosas para funcionar, we can know that God must exist. nosotros podemos saber que Dios tiene que He existir. is the creator and He is the cause of all things. Él es el creador y Él es la causa de todas las cosas. So, have you ever heard the question, where is God coming from? ¿Alguna vez escucharon la pregunta, ¿de dónde proviene Dios? Have you heard that question? ¿Alguna vez la escucharon? Those who doubt God, Aquellos que dudan de Dios, what do you answer? ¿qué les contestamos? What is your argument? ¿Cuál es el argumento que ustedes tienen? The invisible things belong to God. Well, yes, but
you need to have some argument that is so because no one can change it with his mind. Necesitamos tener un argumento que sea de tal manera que nadie pueda cambiarlo con su pensamiento. He might reject it, Puede que lo rechacen, but he cannot change it because his reason cannot put it aside. pero puede que lo rechacen, pero no pueden modificar ese argumento porque su razón no puede dejar de lado ese argumento. So what's the answer? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Well, faith can be changed. La fe puede cambiar. Believe this one day, believe that one day. Un día crees esto, otro día crees otra cosa. Nature, air. Now, the law is made of two elements, La ley está hecha de dos elementos, cause and effect. causa y efecto. See? Is it a Sí. general law? ¿Esta es una ley general? Yeah. Sí. What is the cause for the effect? ¿Cuál es la causa para el efecto? ¿Cuál es la causa del efecto? What is the cause for the effect? ¿Cuál es la causa para un efecto? It's the cause. Yes? Es la causa, ¿no es cierto? See? We know where there is an effect, there must be a cause. Nosotros sabemos que cuando vemos un efecto tiene que haber una causa. What is the cause for the cause? ¿Y cuál es la causa de la causa? Exactly. Exacto, no That's- hay porque solo puede ser Dios. That's the law. Esa es la ley. If you have a cause for the cause, it's an effect. Si tú tienes una causa para la causa, entonces lo que has tenido es un Sí. efecto. See? ¿Sí? That's why it's so nice to know Por eso es muy lindo saber, the cause has no cause. es muy lindo saber, la causa no tiene causa. If God would be an effect, Si Dios fuera un efecto, he would have a cause. Él tendría una causa. But the cause has no cause. Pero la causa no tiene causa. That's why we are here, we see the effect, Por eso nosotros estamos aquí, vemos los efectos, we see how everything works, vemos cómo todo funciona and we know there must be a cause for it. y sabemos que tiene que haber una causa para ello. But for the cause, there is never a cause. Pero para la causa nunca hay una causa. So I have here a favorite quote from Desire of Ages. Tengo aquí una cita favorita del deseado de todas las gentes. Even now, all created things declare the glory of His excellence. Did you have the? No, I have a different one. Okay, now. Aún ahora, todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Read it all in Spanish. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. No hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueve en el suelo que no sirva a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brizna de hierba que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal, a su vez, sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar mil mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de toda la tierra, pero recibe para dar. So that's Desire of Ages, first chapter, Primer capítulo de Deseado de todas las gentes. where I also took the name, the Law of Life, for my ministry, so to say. De ahí también he tomado el nombre, la ley de la vida, para mi ministerio, por decirlo así. Please, there. Y seguimos con la siguiente cita que nos dice, pero apartándonos de todas las representaciones menores, lo que veníamos leyendo antes, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo, me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida
para el universo. Cristo recibió todas las cosas, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. So this is one of the most profound quotes that exists Esta- in the Ellen White writings, Esta es una de las citas más profundas que existe en los escritos de Elena de White, which shows that that is inspired, lo cual demuestra que ella fue inspirada, because it is very clear and very simple. porque es muy claro y muy simple. Nothing serves itself Nada se sirve a sí mismo, except excepto the, The self- the self-deceived human heart. el corazón del hombre autoengañado y egoísta. Yeah? So, but the self-deception is not known to us, it's not visible, Pero el autoengaño no es conocido, no es visible para nosotros, and because we don't know it, y dado que no lo conocemos, then we cannot even detect it in order to put it away. no podemos ni siquiera detectarlo para poder sacarlo o eliminarlo. How do you know when you look so loving that ¿Cómo? you're selfish? ¿Cómo podrías darte cuenta cuando tú pareces ser tan amante o tan amoroso? ¿Cómo te darías cuenta que eres egoísta? How do you know? ¿Cómo lo sabes? Because you are so outgoing. Oh, I love you, I like you. Porque somos tan, tan cariñosos. Oh, yo te amo, yo te quiero. Yeah? Is anyone here in love? ¿Hay alguno aquí que esté enamorado? Okay. Ah, ok. So let's take when a child goes to its mom Tomemos el ejemplo de un niño. Cuando el niño va a su madre and says to mom, "Mom, I love you." y la abraza y le dice, mami, te amo. What does it do? ¿Qué es lo que está haciendo? Does it give love to mother or does it take love from ¿Le mother? está dando amor a la madre o le está tomando amor de la madre? Taking, huh? Yes, they take. Sí, los niños toman. When a wife says to its husband, "I love you," Y cuando una esposa le dice a su esposo, te amo, does she want something to take or does she want something to give? ¿qué es lo que está queriendo? ¿Darle algo o tomar algo? Yeah? Prove it. Demuéstrenlo. Hagan la prueba. We all say, "I love you," Todos decimos, te amo, because I want something from you. pero lo decimos porque queremos algo de la otra persona. That's selfishness. Eso es egoísmo. Yeah? ¿Sí? So, this is where we are opposite to nature. En este punto es donde nosotros estamos yendo en el camino opuesto a la naturaleza. Does our body work according to the law? ¿Funciona nuestro cuerpo de acuerdo con la ley? Does the body function according to the ¿Funciona law? nuestro cuerpo según la ley, de acuerdo con la ley? Yes. Sí. Can the body make a mistake ¿Puede el, in functioning? ¿puede el cuerpo incurrir en un error o realizar un error en el funcionamiento? No, because No. it cannot do mistakes. No, porque no puede cometer errores. Because a physical thing can never be deceived. Porque un elemento físico nunca puede estar engañado. It's only a spiritual element that can be deceived. Solo un elemento espiritual puede estar And the engañado. heart of man is a spiritual element. Y el corazón del hombre es un elemento espiritual. So, according to the law, what is disease? Así que, de acuerdo con la ley, ¿qué es la enfermedad? Is it, everything is a channel that takes to give, Si todo funciona siendo un canal que toma para dar and everything functions in a circuit, y todo funciona en un circuito, then how many channels must be clogged in order that things should be not working well? de entonces, ¿cuántos canales deben estar obstruidos para que ya el sistema no funcione bien? Just one. I was there. Solamente uno. Yes. Lo Then you have puse a heart allí. attack. ¿Sí?
Cuando tienes un infarto al corazón, just one channel is blocked. solamente una arteria And está how much bloqueada. of your body is affected? ¿Y cuánto de tu cuerpo se ve afectado? Everything. Todo. So what is disease? Así que, ¿qué es la enfermedad According to the law. de acuerdo con la ley? What is disease ¿Qué es la according to the law? enfermedad de acuerdo con la ley? So the disease must be an interruption of the circulation. La enfermedad, de acuerdo con la ley, tiene que ser una interrupción de la circulación. Either the channel is blocked Ya sea que el canal está obstruido or it's ruptured, o sea roto, but there is no fluid anymore further on, pero deja de haber fluido que avance and so there cannot be health. y así ya no puede haber más salud. So according to the law, how many diseases do we have? Así que de acuerdo con la ley, ¿cuántas enfermedades tenemos? How many? ¿Cuántas? Just one. Solo una. Doesn't matter where it happened in our circuit. No importa dónde ocurra en nuestro circuito, It's always the same thing. siempre es la misma cosa. Because you cannot break the law except once in that place where it has to be kept. Porque no podemos sino quebrantar la ley en ese solo lugar en donde deberíamos haberla guardado. So, then we come back to to our reference. Vamos a volver entonces a nuestra medida, nuestra referencia para la información espiritual. So here we have the law of nature, Aquí tenemos la ley de la naturaleza and we know what it is. y ya sabemos cuál es. Everything is a channel. Todas las cosas son un canal, Everything must take in order to give. todas las cosas deben tomar con el objeto de dar. There is no exception for that. No hay ni una excepción para eso. And now we need to know the human being. Y ahora necesitamos conocer cómo se introduce el ser humano. We need to know those things of the human being that are not changeable. Necesitamos conocer esas cosas del ser humano que son inmutables. Now those things that are changeable about the human is interesting for us. Conocer las cosas del ser humano que son variables nos puede resultar interesante, But that's what is unchangeable. So what is unchangeable in the human being? pero necesitamos estudiar lo inmutable. Así que, ¿qué es inmutable en el ser humano? So what is it there? ¿Qué es? Structure. La estructura, cómo estamos construidos. Exchangeable or not? ¿Es modificable o no? Do we have a human being that has the eyes in the back? ¿Tenemos algún ser humano que tenga los ojos allí atrás? No. No. So the structure, the way we are built, is always the La same. estructura, la forma como hemos sido construidos está fija. How many different eyes do we have ¿Cuántos ojos diferentes tenemos from the way they were structured? desde el punto de vista de la estructura? How many eyes do we have? ¿Cuántos ojos tenemos According to our structure. de acuerdo con la estructura? Well, we can say two but the structure of both is the same. Podríamos decir dos, pero la estructura es la misma en el uno como en el otro. Yeah? The nerves comes a little bit different in, Los nervios los nervios de uno y el otro pueden diferir un poquito en su trayecto, but the structure, how the eye is built, pero la estructura, is the same in both eyes. cómo el ojo está conformado, construido, es exactamente la misma en un ojo o en el otro. And in how many of us the same? ¿Y en cuántos de todos los que estamos aquí, en cuántos de nosotros es la misma? Todos. En todos. So if you know one eye, you know all eyes. Así que si tú conoces un ojo, conoces todos los ojos. Because it's just one eye. Porque solo existe un ojo. You know one ear, Si conocen un oído, you know all ears ya conoces todos los oídos by structure. con respecto a su estructura. They might be bigger or smaller. Puede que sea más grande o más pequeño, They might have different colors, pueden tener colores diferentes, but structure is identical. pero la estructura es idéntica. Yeah? Sí. Important to know. Eso es importante So can I tenerlo en orient cuenta. myself after the structure? Entonces, ¿puedo orientarme en base a la estructura? Yeah. Sí. So then we have function. Y luego tenemos otra invariable que es la función. Is ¿Cómo function funcionamos? changeable?
¿Es la función algo modificable o mutable? Can the eye or the ear function differently? ¿Puede el ojo o el oído funcionar de una manera diferente? So the way it functions with you, it functions with me. Del mismo modo como funciona tu ojo, funciona también mi Yeah? ojo. Because according to the law of inheritance, Porque de acuerdo con la ley de la herencia, we all come from one life, from Adam. todos provenimos de una vida, la vida de Adán. And so we must have the same function. Así que todos debemos tener la misma forma de funcionar. No matter if you are a woman or a male. No importa que seas una mujer o un hombre. So, then we know the basic needs. También tenemos entre los inmutables las necesidades básicas. And I always choose some victim for coming in front of me here. Habitualmente siempre elijo una víctima para que venga y se pare aquí conmigo. Who wants to be a Guinea pig. guinea pig? Yes. ¿Alguien que quiera ser conejillo de India? You have one there. Yes? Where want to come? Here, okay. Acá tenemos una conejita de India. But, usually I like the smaller ones, but it's okay. Generalmente me gusta que sean más pequeños, pero bueno. Children, yes, I can. ¿Hay una niña allí? Sí, sí. Anini. Ani, Abi. Abby, Ani. Annie. No. Come to your mom. ¿Ven con... ¿Es tu niña? No, Ani. pero. It's not your children? No. Okay. So do you speak Spanish? ¿Hablas español? Sí, sí. ¿Abby o Annie? Ani. Annie, ¿hablas español? Now she's a little bit too small for the Es demasiado experiment. pequeña, es demasiado pequeña. Una más. Oh. The question is just, and you can answer this. La pregunta simplemente es esta y tú puedes contestarla. What is the power that you move your finger? ¿Cuál es la energía que te hace mover tu dedo? Pues. Técnicamente. Well, technically, Yes. I mean, uno what's the cree, power? Pues. By what power? Hueso, la circulación, todo eso. circu- Dios. circulation, Well, all yes, that, there is and circulation God. there, there's everything there. But Bueno, hueso. sí. Bueno, sí, está la circulación, está todo eso allí, the bone. by what do you move it? Pero, The power. It needs pero power. ¿con qué energía se mueve? Se necesita Yo mando energía la para orden. moverlo. I send the order. Yes, but by what power? Sí, sí, pero The con order qué needs power. Pues Dios. la orden necesita energía. By what power do you move your finger? ¿Con qué energía mueves el dedo? The neurons, they work Neurons. with electricity. Las neuronas, bueno, las neuronas requieren electricidad, But electricity needs to come from somewhere. pero la electricidad tiene que provenir de algún lado. ¿En serio? From the food. It comes. I From was the food. expecting this Ah, answer. estaba esperando esa respuesta, que proviene de la comida. Can food move the finger? ¿Puede la comida mover el dedo? So by what power do you move your finger? Entonces, con la energía proveniente de dónde mueves ¿Del corazón? tu You dedo? see, it comes from the heart. But what is in the heart? What is the power of the heart? Sí, proviene del Sangre. corazón. Proviene del corazón, pero ¿qué hay en el corazón? ¿Cuál es la energía del corazón? The physical heart has sangre, but we el cora- don't speak about the physical heart. El corazón físico es el que tiene sangre, Because pero the no sangre estamos cannot move your hablando finger. del corazón físico. El espíritu. Yeah, the del spirit Espíritu does de it, Dios. but with what power? El aliento de vida, no sé. Yeah, but what's the power of the mind or of your spirit? ¿Cuál es la energía de tu mente o de tu The espíritu? power, not De Ruah, no sé. now The will. the voluntad is just the way to do things. La voluntad es la forma de hacer las How cosas. much power does the will have? ¿Cuánto energía tiene el manubrio? La voluntad. La voluntad. Yes. The nerves. So you see, ¿Ven? that's me when I started in my practice. Así era yo cuando empecé mi consultorio. Thank you very much. Thank you.
We Gracias. will find there is a boy up there in the back. He is the better experiment. Allá veo que hay un muchacho en la parte de atrás. Va a ser mejor para el experimento. So do you know anything about the law of life? ¿Conoces algo acerca de la ley de la vida? No. Okay, No. that's good. Because that's- Bien, eso that's está a good- bueno. So what's that what you need most in life? ¿Qué es lo que más necesitas en la vida? Energía. Energy. So what kind of an energy? ¿Qué- What is that energy? ¿Qué es? ¿En qué consiste esa energía? En el ATP. En the ATP. Well, do you have a phone? ¿Tienes un celular? No. No. Xbox? No. Okay, that's good. You game sometimes? ¿Tienes jueguitos a veces? You mean electronic games? Yeah. ¿Juegos electrónicos? Sí, un poquito. Yes, sometimes. You play soccer? ¿Juegas al Sí. fútbol? Yeah. ¿Juegas al fútbol? Yes. What do you get from soccer? ¿Qué, Why do you play soccer? ¿Por qué juegas al fútbol? Porque es divertido. Because it's fun, porque es divertido. So yes, what kind of a need does soccer satisfy to you? ¿Qué tipo de necesidad tuya te satisface al jugar al fútbol? Necesito energía para correr, para saltar. I need energy to run and jump. Well, that's when you use it. Eso es lo que tú usas. But what drives you to play soccer? Pero ¿qué te motiva a jugar al fútbol? Ganar. To gain. Yeah, well, of course, to gain. Sí, yeah. por supuesto. To win. So, why do you go to play soccer? ¿Por qué vas a jugar al fútbol? Porque me gusta. Because I like it. So you come close. Te estás acercando. No sé. It satisfies his need for love. Porque es interesante. Porque satisface tu necesidad de amor. Do you know that your first need is love? ¿Sabías que tu primera necesidad es amor? No. No. So, thank you very much. Muchas gracias. You say it's always good to have children Siempre es bueno tener niños because we as adults would be ashamed to not know what is our first need. porque los adultos, si hubiera tomado un adulto, se hubiera sentido avergonzado de no saber cuál es nuestra primera necesidad. That was my great discovery, my practice. Ese fue mi gran descubrimiento en mi consultorio. That I saw that my patients have a need that I didn't know. El haber notado que mis pacientes tenían una necesidad que ellos desconocían And it's not known with us. y aún es desconocida para nosotros. Imagine Imagínense, you want to be a health provider, or take Imagínense- care for others. quieren ser un proveedor de salud o de cuidados para otros And you don't know what is the first need of the human being. y tú no conoces cuál es la principal necesidad del ser humano. So what is it? ¿Y cuál es? I showed how I found it out. Les voy a mostrar cómo lo descubrí. What is the first need ¿Cuál es la primera necesidad? that still is not in our minds? So the law expects from us to be satisfied with our needs. La ley demanda de nosotros que nuestras necesidades sean satisfechas. When we are in the law, Cuando estamos dentro de las líneas azules que representan la ley, then all needs, if they are satisfied, entonces allí adentro todas las necesidades están satisfechas. then we are going to function well and are healthy 100%. Y entonces vamos a funcionar bien, normal y al 100%. That's how we are inside the law. Eso es lo que sucede cuando estamos por dentro de la ley. So when we have dysfunctions, Cuando tenemos disfunción we are outside the law. es porque estamos por fuera de la ley. So we are still in a tolerance space, Todavía tenemos un espacio de tolerancia, but it's clear that we are now sick, and sickness shows that something is wrong. pero es claro que estamos entrando en una enfermedad y se evidencia esa enfermedad. And then we now need to do something to not go one step further where we die. Y necesitamos hacer algo para no ir un paso más, alejarnos un paso más de la ley y morirnos. So we have to have that understanding
what our needs are so that we understand the body's language. Así que tenemos que tener un entendimiento acerca de cuáles son nuestras necesidades para entender el lenguaje del cuerpo. So we all know that we have the physical needs. Todos sabemos que tenemos necesidades físicas. Comer. Comer. Have you eaten today? ¿Han comido hoy? Eh? ¿Sí? Comer. Is it an absolute need? ¿Es una necesidad absoluta? Yes. Sí, Yes. sí. So you need oxygen, you need water, you need good temperature. Necesitamos oxígeno, agua, una buena temperatura. What happens when we are not inside the law, ¿Y qué sucede cuando no estamos dentro de la ley, coming at the border of it? sino que nos arrimamos hacia al límite de la ley? What happens? ¿Qué sucede? Our body sends signals. Nuestro cuerpo empieza a enviar señales. Yeah, when it's too cold, we're freezing. Cuando estamos demasiado frío, empezamos a congelarnos. Do you know what it means ¿Saben lo que significa when you're cold? cuando tienen frío? Yeah, so you need to do something about it. ¿Saben que tienen que hacer algo cuando tienen frío? When you're sweating, Cuando están transpirando, you know it's too hot, yes? ya saben que hace mucho calor. My wife told me this morning that the weather is going to be more cool tomorrow. Mi esposa me dijo esta mañana, me dijo anoche que, mi esposa me dijo esta mañana que mañana va a ser un poquito más fresco. Yeah, so sometimes you like the cool A veces nos gusta que esté un poco más fresco el clima, when it's too much hot. cuando hay demasiado calor. Yes? ¿Sí? Because we have a balance. Who set the balance to be? Porque necesitamos tener un balance. ¿Quién estableció que la necesidad de que haya un balance en la temperatura? God. Dios. Because He created us. Porque Él nos creó. So, does anyone understand when he's hunger what he needs? Cuando alguien tiene hambre, ¿entiende cuál es su necesidad? Yes. Sí. When he's tired, does he know what he needs? Cuando alguien está cansado, ¿sabe qué es lo que necesita hacer? Yes. Sí. So, when he's thirsty, Cuando tiene sed, yeah. sí. So, now if you have headaches Ahora, si tienes dolor de cabeza, or the ear is running o tienes un oído que está supurando, or the nose is bleeding o la nariz está sangrando, without being punched before, sin que te hayan dado un golpe antes, what is that for a symptom of the body? ¿qué nos está diciendo ese síntoma del cuerpo? What does the body miss? ¿Qué es lo que le está faltando al cuerpo? What does the body show? ¿Qué es lo que nos está mostrando? There must be something that he misses. Debe haber algo que le está faltando al cuerpo. But what is it? ¿Y qué es? What is it? ¿Qué es? It's love. Es amor. It's love. Es amor. Do you know it? ¿Pueden saberlo? Do you know it? ¿Lo saben? When you're sick, Cuando están enfermos. you miss love. ¿Saben que cuando están enfermos les falta amor? You laugh. Ustedes se ríen, That's how I was. pero así reaccionaba yo antes. You see, I look to the ears of my patient Yo examinaba los oídos de mis pacientes and I ask, how is your wife doing? y mientras les estaba examinando el oído le preguntaba, hey, ¿cómo está tu esposa? I said, what has my ear with my ear? Y el paciente me decía, ¿qué tiene que ver mi esposa con mi oído? I see your wife in your ear. Y yo le decía, veo a tu esposa aquí en el oído. Oh, you laugh. Ustedes se ríen, But an infected ear pero un oído infectado shows the need of love. evidencia la necesidad de amor. You're excited? ¿Les entusiasma la idea? Wow, but you find some bacteria there as well. Oh, pero también encontramos algunas bacterias adentro del oído. What do we do? ¿Y qué hacemos ahora? Kill the bacteria or put some love into it? ¿Matamos las bacterias o instilamos cierto amor ahí, cierta cantidad de amor? What would be better? ¿Qué sería mejor? They say both. Ellos dicen ambos, ¿no? I made the experiment. Yo hice el experimento. I can do the antibiotic
yo puedo dar el antibiótico, but can I give her the love that she should heal the ear? pero ¿puedo darle al paciente el amor para que se cure su oído? No, because No. I'm not the husband No, porque yo no soy la esposa or the wife. o el esposo. So, you see, when we don't know what the body says, Ven, cuando nosotros no sabemos qué es lo que el cuerpo nos está diciendo, how can we know ¿cómo What- podemos saber what to do about it? qué hacer al respecto? Imagine your body says, I am hungry, Imagínense, tu cuerpo te está diciendo, tengo hambre, and you go to sleep y tú te vas a dormir, because you believe it's sleep that the body needs. porque tú crees que lo que necesitas es dormir. And whenever you're hungry, you go to sleep. Y toda vez que tienes hambre, te vas a dormir. How long are you going to live? ¿Cuánto tiempo vas a vivir? There will come a time whenever you lay down, you don't raise it up again. Va a llegar el momento en que cuando te hayas ido a acostar ya no te vas a levantar más. It's gone. Ya te fuiste. Why? ¿Por qué? Because you didn't understand the language of the body. Porque no llegaste a entender el lenguaje del cuerpo. So we need to understand what is disease saying. Necesitamos entender qué nos está diciendo la enfermedad. And so I discovered in my patient Así que descubrí en mis pacientes the need of love, la necesidad de amor, of righteousness, of justice, de justicia, de liberty, libertad, de security, seguridad, and so on. etc. And those things are where? Y esas cosas, esos elementos o esas necesidades, ¿dónde están? Well, God is the fountain, Bueno, Dios es la fuente, but where do we have them? Or pero ¿en qué parte nuestra, de nuestro cuerpo están estas necesidades? In our mind. In our thoughts. it must be our thoughts. Tiene que ser que estas necesidades están en nuestros pensamientos. Love is just in our thoughts. El amor- Justice is just in our thoughts. El amor, Security is just in our thoughts. el amor está solo en nuestros pensamientos. La justicia está solo a nivel del pensamiento. La seguridad está solo a nivel del pensamiento. So, did I know that? ¿Sabía yo eso? No. I had no idea. No, yo no tenía ni idea. Imagine. Imagínense, Imagine to be a physician. imagínense ser un médico. Your patients come to you with his affection, El paciente viene con sus afecciones and you don't know what the body said. y tú no entiendes lo que el cuerpo está diciendo. And you said, okay, maybe we put some antibiotics here, we put some, I don't know, Entonces le dices, cortisol or whatever Bueno. we put. bueno, entonces vamos a ponerle un poco de corticoides o de antibióticos allí a tu oído, lo que sea que le pongamos, Just to push away the symptom. solo para correr los síntomas. Do we do something good? ¿Estamos haciendo algo bueno? No. Imagine I told you with the hunger. Imagínense, di el ejemplo recién con el hambre. When you don't understand what it needs, Cuando no entendemos qué es lo que se necesita cuando person tenemos comes to you hambre and says, I'm hungry. y de pronto viene alguien y te dice, tengo hambre, And you open up a big cupboard, y tú abres allí un gran aparador and then you have there the tablets, y allí the- tienes un the montón medications. de píldoras y medicamentos. And you give some medication against hunger. Y le das algún medicamento contra el hambre. Are you a good doctor? ¿Eres un buen médico? Well, what do we do in reality? Bueno, ¿qué es lo que hacemos en realidad, en la realidad? Exactly that we do. Eso es exactamente lo que hacemos. Yes? ¿Sí? We treat people against their hunger. Tratamos a la gente contra el hambre, We want to stop the hunger queremos hacer que cese el hambre with medication. con medicación. Smart or not smart? ¿Es eso inteligente o no? And imagine I might judge the outside medical system. You might be judged. I might judge the medical system outside that it's not right. Imagínense, yo podría llevar a juicio al sistema médico por estar equivocado. But when people come to our health institutions Ahora, cuando hay gente que viene a nuestras instituciones de salud and they come with, I don't know, cancer or y vienen con lupus or no whatever they sé, come, lo que sea, cáncer, lupus o cualquier enfermedad que sea,
arthritis, pain. artritis, dolor. Do we understand what they miss? ¿Estamos entendiendo qué es lo que les falta? Or when they come with back pain, O cuando llegan con dolor de espalda, we put them in a hot bathtub, lo colocamos en una bañadera con agua caliente, put them in the cold bathtub, le damos baños de agua fría, and then we make him a massage. le damos masajes. Have you understood the message? ¿Hemos entendido el mensaje? I mean, let's face it. Seamos realistas, Let's face it. enfrentémoslo. Do we know what the patient misses? ¿Sabemos, tenemos conocimiento qué es lo que le está faltando al paciente? Is it wrong to put him in a hot bath? ¿Está mal darle un baño de agua caliente? Is it wrong to make him a massage? ¿Está mal darle un masaje? But it's the same thing like someone has hunger and you put him to sleep. No, pero es la misma cosa que si alguien viene con hambre y tú lo mandas a dormir. Someone is thirsty and you give him something else. O si alguien tiene sed y tú le das cualquier otra cosa que no sea agua. It's good that you're awake, Está bueno que ya están más despiertos. but let us see what you want to say. Maybe you put questions. Veamos a ver qué es lo que ustedes quieren decir. Quieren tal vez hacer preguntas. If we don't understand what the body misses, Si nosotros no entendemos lo que le falta al cuerpo, with the massage and with the bath, we Con- do exactly the same what the physician does with his tablets. con los masajes y con los baños, estamos haciendo exactamente lo que el médico hace con sus tabletas y píldoras. But we believe we are on natural side. Pero nosotros creemos que estamos haciendo ciencia natural. But our patients die as much as the patients of the doctor die. Pero nuestros pacientes mueren al igual que mueren los pacientes del médico tradicional. We might keep him 2 days later, Quizás lo podamos sostener 2 días más, but did we solve the problem? pero ¿resolvimos el problema? Does the patient know what he misses? ¿Sabe el paciente qué es lo que le está faltando? Do we as healthcare people know what the patient misses? ¿Sabemos nosotros, como cuidadores de la salud, qué es lo que le está faltando al paciente? Do we understand that he's in a deception and he makes himself sick? Tenemos el entendimiento de que ese paciente está en un engaño y he's in a deception? Yeah, he's in deception and so he makes himself sick. Que él está en un engaño y se enferma a sí mismo. So is it not a sad story? ¿No es esta una historia triste? That we don't know what the body says El hecho de que no sabemos lo que nos está diciendo el cuerpo and we don't know that is what he misses? y que no sabemos que eso es lo que le está haciendo falta. So then we can do the massage, I have nothing against it. Y podemos hacer los masajes, yo no tengo nada en contra de los masajes, But if I would be the devil, pero si yo fuera el diablo, I would put you to do exactly these things. yo los pondría a que hagan exactamente estas cosas. Because you don't do something wrong. Porque no estás haciendo nada malo. Do you something wrong? ¿Estás haciendo algo malo? No, but you don't do the right. No, pero tampoco estás haciendo lo correcto. And then, Y entonces, tell me, díganme, those who are lost at the end, aquellos que se pierdan al final, that come to Jesus que vienen a Jesús and say, Lord, Lord, y le dicen, Señor, Señor, did we not do in your name miracles? ¿no hicimos en tu nombre milagros? Did we not heal the people in our institutions? ¿No curamos en nuestras instituciones a la gente que venía allí? Did we not cast out the devils? ¿No echamos fuera demonios? Did they do something wrong? ¿Hicieron ellos algo malo? Was it an evil thing? ¿Eran cosas malvadas o perversas? And what is Jesus' answer? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? He says, you are lawbreakers. Jesús les dice, vosotros sois quebrantadores de la ley. You're unrighteous people. Eres gente injusta. That is, the greatest deception that the devil can bring the Christians is to do the good thing that is at the wrong place. El mayor engaño al que el diablo puede llevar a los cristianos es hacer cosas buenas
pero que están en el lugar equivocado. So, how much good did you do? Y entonces, ¿cuánto bien estamos haciendo? Will Jesus respect you and say, oh, you did very well? ¿Será que Jesús te va a respetar y va a decir, oh, actuaste muy bien? Tell me, the 5 foolish virgins, Díganme, las 5 vírgenes imprudentes, were they criminals? ¿eran criminales? Were they evil people? ¿Eran gente mala? Were they Sabbath keepers? ¿Eran guardadores del sábado? Yeah, externally, yes. Sí, externamente sí. Did they wait Jesus to come? ¿Esperaban a que Jesús regrese? Were they serious? Were they serious? ¿Lo tomaban en serio? Why were they lost? ¿Y por qué se perdieron? Yeah, we say they didn't have enough oil. Sí, ya sé que están diciendo porque no tenían suficiente aceite. But what does that mean? Pero ¿qué significa eso? They had no understanding of themselves and of love. Ellas no tenían un entendimiento de sí mismas ni de la ley. They did not know God. No conocían a Dios. And if you don't know the human and God, Si no conoces al ser humano y a Dios, are you among the wise ones? ¿estás entre los sabios? ¿Entre las sabias? You know, when you look to the Bible, Podemos saber al mirar en la Biblia. in the Bible, the criminals usually get saved. En la Biblia, los criminales generalmente se salvan. Yeah? The big sinners get saved. Los grandes pecadores son salvos. But who is not getting saved? ¿Y quiénes son los que no se salvan? Those who are very religious, those who are very serious in their religious walk. Aquellos que son muy religiosos y muy serios en sus estructuras religiosas, But they're ignorant of the law. pero son ignorantes de la ley. That's why don't think the deception will be to do evil, Así- evidently. No estén creyendo que el engaño va a consistir en hacer el mal de manera evidente. All the deception of the devil just comes to change the place. Todo el engaño del diablo consiste en invertir el lugar. So you do a good thing in the wrong place. Y tú haces una cosa buena en el lugar equivocado. And so you do nothing. Y de esta Won't manera, feed you. tú terminas haciendo nada que te ayude. We need to know that our spiritual needs Por eso necesitamos saber que nuestras necesidades must be espirituales fulfilled 100%. deben ser suplidas al 100%. And when we don't have them, Y cuando no están suplidas, then the body comes with symptoms. entonces el cuerpo aparece con síntomas. How many symptoms ¿Cuántos, show the lack of love? cuántos síntomas, cuántos de los síntomas evidencian la falta de amor? All those that cannot be traced back to cold or heat or the other basic needs. Todos aquellos a los cuales no se les puede asignar como origen el frío o el calor o esas otras necesidades. So basically, disease is the hunger for love. Así que básicamente la enfermedad es hambre de amor. So the patient comes to you, Así que el paciente viene a verte, you see his body, tú miras y analizas su cuerpo and you know he's in need of love. y tú ya sabes que está necesitando amor. So would you give him a massage, Así que le vas a dar un masaje, a bath, un baño, or bring him to the source of love? o lo vas a conducir a la fuente de amor Show him how love needs to be exercised. y mostrarle cómo el amor necesita ser ejercitado. You see, Ellen White, in her book Ministry of Healing, En su libro El Ministerio de Curación, la señora de White, she has a title. ella tiene un título. The minister or the physician is a teacher. El título es El médico ha de ser un maestro. So, why should a doctor be a
a teacher? ¿Y por qué tendría que un doctor ser maestro? Why should you not be a massage therapist? Or, Por- ¿Por qué no podría el médico ser un terapista de masajes? O why does God say a doctor must be a teacher? ¿por qué Dios nos está diciendo un doctor tiene que ser un maestro? Because can the doctor supply the need of love? Porque ¿puede el doctor suplir la necesidad de amor? Well, the doctor can take a bottle. Bueno, el doctor puede tomar una botella Please, this is what you need. y decirle, mira, aquí está lo que tú necesitas, Drink. bebe de aquí. So I can offer a bottle of water. Así que yo puedo ofrecer una botella de agua, But who needs to drink? pero ¿quién es el que necesita beber? The patient must El drink. paciente debe beber. So I can show him, teaching him, because thought must be taught. Así que yo le puedo mostrar porque el pensamiento tiene que ser enseñado, I don't educado. need to teach him how to drink, do I? No necesito enseñarle cómo beber, ¿no es cierto? Do I? ¿No? No. Since when does he know it? ¿Desde cuándo sabe cómo beber? Well, since he's born. Desde que nació. But how to satisfy the need of love? Pero ¿cómo satisfacer su necesidad de amor? We need to teach. Eso necesitamos enseñarle. That's why the physician is the teacher. Por eso el médico es un maestro. And that's why all our institutions should be schools. Y por eso es que todas nuestras instituciones debieran ser escuelas. And even that we did right. Y aún eso lo hicimos correcto. Usually we have schools in our institution. Habitualmente tenemos escuelas en nuestras instituciones. Is it bad to have schools? ¿Está mal tener escuelas? No. No. But what could be bad? Pero ¿qué es lo que podría estar mal? To teach the wrong things. Que en esas escuelas enseñemos cosas que no incorrectas. That what does not fit the need. Aquellas cosas que se enseñen aquellas cosas que no se ajustan a la necesidad. You see, when you teach that diabetes comes from food, Miren, cuando enseñamos que la diabetes proviene de la alimentación, do you teach the right thing or the wrong? ¿estamos enseñando la cosa correcta o la cosa incorrecta? And now I hear both of it. Ahora escucho ambas respuestas. Yeah. How do you know ¿Cómo saber? if it's correct or not correct? ¿Cómo saber si es correcto o incorrecto? What is your reference? ¿Cuál es tu referencia? On what do you base yourself? ¿En qué nos basamos To say diabetes comes from this cause para decir la diabetes proviene de esta causa and it's only one. y es solo una? So, Entonces, you know what I observe? ¿saben lo que he observado? And it's amazing in diabetes, especially even though I'm not a diabetes person. Y es tremendo, especialmente con la diabetes, aun Because cuando I'm no soy especialista en diabetes, porque soy especialista en garganta, nariz y oído, But I take the whole patient every time. pero lo tomo al paciente completo cada vez que viene. And so, from my observation, diabetes is a problem in a relationship with father. De mi observación, la diabetes proviene de un problema en la relación con el padre. So now, what do you do? To put him on diet or on a good relationship with his father? Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahora? ¿Asignarle una determinada dieta o hacer que arregle su relación con su padre? But if you don't know, Pero si tú no lo sabes, what do you do? ¿qué vas a hacer? Is it wrong to put him on a good diet? ¿Está mal asignarle una dieta equilibrada? No. No. But is it the right thing? ¿Pero es la cosa correcta? You see, ¿Ven? that's how the deception works. Así es como funciona el engaño. Yeah? It always works with good things in the wrong place. Siempre funciona así. Cosas buenas en el lugar equivocado. If the devil could deceive the angels, Si el diablo pudiera engañar a los ángeles, you believe they have a greater mind than you? ¿ustedes creen que los ángeles tienen una mente más brillante que tú? Yes? ¿Sí? Do you believe Adam was more bright than we are? ¿Creen que Adán era más brillante en su mente que nosotros? If he could get deceived, Si él pudo engañar, how easy can you be deceived? si él pudo engañar a ellos, ¿cuán fácil podemos nosotros ser engañados? How easy? ¿Cuán fácilmente? That's why we need something that fixes our thoughts.
Por eso necesitamos algo que solucione nuestros We need to have pensamientos. that reference that is unchangeable. Necesitamos ese punto de referencia que sea inmutable. Because the first need of man Porque la primera necesidad del ser humano is not food. no es comida. We don't live by food. No vivimos de alimento. We just sustain life through food. Solamente sostenemos la vida a través del alimento. What comes first? ¿Cuál viene primero? Love or food? ¿El amor o la comida? How do you know? ¿Cómo lo saben? Tell me. Díganme, When Jesus was tempted, cuando Cristo fue tentado, on what was he tempted? ¿respecto de qué fue su tentación? To live by bread or to live by the word? ¿A qué fue tentado? ¿A sobrevivir del pan o sobrevivir de la palabra? The question was a little bit difficult. La pregunta fue un poquito difícil. Yeah? What does Jesus prove? ¿Qué es lo que Cristo probó? Does Demostró. pan come first or the word come first? ¿Qué demostró él? ¿Cuál viene primero? ¿El pan viene primero o la palabra viene primero? Yeah, so the devil wanted to suggest to him, if you don't eat, you die. El diablo quiso sugerirle a él, si tú no vas a comer, entonces te vas a morir. Do something to save your life. Haz algo para salvar tu vida. And Jesus said, I'm sorry. Y Jesús le dijo, lo siento, I can do nothing to save my life. no puedo hacer nada para salvar mi vida. Food comes from the Father. Food. El alimento proviene del Padre, I cannot produce it. yo no puedo producirlo, But I have a promise. pero tengo una promesa, The Father cares for me. el Padre cuida de mí. And that's why I wait on him. Por eso yo voy a esperar en Él, Not trying to save myself. sin tratar de salvarme a mí mismo. Because I live by the word of God and by his promise, by his law, and not by pan. Porque yo vivo por la palabra de Dios, por su promesa, por su amor y no por el pan. You see, that we need food is evident. Ven, nuestra necesidad de alimento es algo evidente, But that we need love, the devil just put under, I don't know, pero, under the ground. pero el hecho de que necesitamos amor, el diablo lo ha colocado muy por allá debajo de la tierra, So that we forgot it. para que nos olvidemos. So when we are going to be tempted, Así que cuando vayamos a ser tentados, it will be the same like with Jesus. va a ser lo mismo que con Jesús. Yeah? Do you need external security? ¿Necesitamos seguridad exterior? On who do you trust if you have food tomorrow? ¿En quién estamos confiando respecto de si vamos a tener comida mañana o no? In whom? ¿En quién? Yes? Or do you sell your soul ¿O vamos a vender nuestro alma for a mangosteen? por un mangostino? Yeah, I'm serious. ¿En serio? ¿Estoy hablando en serio? We will either have to choose to starve to death, Nosotros creemos, we believe, we will either have to choose to starve to death, nosotros vamos a tener que elegir entre pasar hambre hasta morir or to take the mark of the beast. o tomar la marca de la bestia. So what do you take? Así que, ¿qué vamos a tomar? Do you think the mark of the beast will come like you expect him? Oh, it's for the bad. Full of what? It's for the bad. ¿Piensan que la marca de la bestia va a presentarse como estamos esperando? Oh, esto es algo malo, nos va a traer algo malo. Will the mark of the beast be sold as the best thing to be? ¿Será la marca de la bestia vendida como la mejor cosa que puede haber? Yes. ¿Sí? So, will you know the discernment? Do you have the discernment? Y ahora, ¿tienes tú la capacidad de discernir? So what do you choose? Entonces, ¿qué eliges? Live by the word or by the mark? ¿Vivir por la palabra o por la marca? Because the mark of the beast comes to trust in humans. Porque la marca de la bestia va a venir para hacer que pongamos nuestra confianza en seres To humanos, trust in a human system Para that can confiar- save you.
confiar en sistemas humanos que pueden salvarte, that can save your health, that can save your nature, that can save everything. que pueden salvar tu salud, pueden salvar la naturaleza, pueden salvar todo. The mark of the beast will be the salvation for every human problem. La marca de la bestia va a ser la salvación de todo problema humano. If I would be the devil, I would do it like that. Si yo fuera el diablo, yo lo haría de esa forma. Because I would know the human needs. Porque yo sabría y conocería muy bien I las would know that necesidades humanas. all his needs are for the good. Yo sé que todas las necesidades que tiene son necesidades para el bien, And I cosas would buenas. lead him on the basis of his needs in the wrong place to take. Y yo lo guiaría sobre la base de sus necesidades, lo conduciría para que tome de una fuente incorrecta para suplir sus buenas necesidades. And he did it since he became the devil. Y él hizo esto desde que se transformó en el diablo. So we need to know our first need Necesitamos saber, nuestra primera necesidad is not food. no es la comida. Food sustains life, La comida sostiene la vida, but life does not consist in the food. pero la vida no consiste en alimento. Life consists in the Word of God. La vida consiste en la palabra de Dios. Amen? How will the dead rise from the dead? ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Cómo van a resucitar de entre los muertos los muertos? Will they give them some food, ¿Será que le van a ir a dar un poco de comida? or will it be the Word of God? ¿O será la palabra de Dios? Why? And put yourself this question. Why do we not have in our institutions the Word of God first? Y ahora háganse esta pregunta. ¿Por qué no tenemos en nuestras instituciones la palabra de Dios primero? I mean, for health. Quiero decir, para la salud. That we have it first for religious purpose, it's clear. De que colocamos la palabra de Dios para propósitos religiosos en primer lugar, eso es claro. But why would we not think when the sick patient comes to us to say, oh, he misses the Word of God? Ahora, ¿por qué no pensamos cuando el paciente llega enfermo a la institución, por qué no podemos pensar, oh, a él le falta la palabra de Dios? And we would teach him that. Y entonces le enseñamos eso. Not in a religious way, but in a way that he had to understand it to put it into practice. No de una forma religiosa, sino en una manera que la persona pueda entenderlo y ponerlo en práctica. So all these four things that I Así, said here así que estas 4 cosas que he mencionado aquí are under unchanging laws. son todas absolutos y están bajo la ley They have no inmutable. options. No hay opciones. They are real science. Estos constituyen la verdadera ciencia They are our measure. y ellas constituyen nuestra medida. That's our measure. Esa es nuestra medida. So, how many organs does the body have? Ahora, ¿cuántos órganos tiene el cuerpo? Where is the boy? ¿Dónde está el muchacho que pasó al frente aquí? So what do we Sorry? miss? Where is what? The Where boy? the boy? Yes, I mean, he's gone. Oh, se fue el muchacho. I need to find someone to sit in the first row Necesito a alguien, un muchacho que se siente en el primer asiento. to know how to talk to him. Ah, he fell on the ground. He fell under the chair. Se cayó, se metió debajo de la silla, ¿eh? So, what do we miss? ¿Qué es lo que nos está faltando aquí? What organs do we miss? ¿Qué órganos nos falta? How do you know? ¿Cómo saben? So we need how many things, how many organs are connected to the cortex, to the brain? ¿Cuántos órganos están conectados al cerebro, a la corteza? All of them, okay? Because we can check it. And they all work in a circuit. Podemos darnos cuenta y verificar que todos están conectados a la corteza y que todos funcionan en un circuito. But now the question is, who coordinates the whole system? La pregunta ahora es, ¿quién coordina todo el sistema? Who coordinates the system? ¿Quién coordina el sistema? Is it the brain ¿Es el cerebro or something else? o otra cosa? So, is it the frontal lobe ¿Es el lóbulo frontal or not? o no? Well, that's why we need to know, to Por look at eso- the organ a little bit.
Por eso necesitamos entender y conocer, mirar un So poquito we los have órganos. 2 cortexes, Tenemos 2 cortezas and they are not connected in between, y no están conectadas en el medio entre ellas, because we are ones from father and from mother. porque tenemos un hemisferio de la madre y un hemisferio proveniente del padre. That's the law, because we're 50-50. Esa es la ley porque somos 50 y 50. And now the most important question is, Ahora la pregunta más importante es, where do thoughts come from? ¿de dónde provienen los pensamientos? We know in the cortex we find the nerves, the cells, Nosotros nervous ya cells. sabemos que en la corteza se encuentran las células nerviosas, las We know neuronas. they go all into the limbic system in the center of the brain. Sabemos que todas se dirigen hacia el centro del cerebro, el sistema límbico, And then they cross. cross Y luego se entrecruzan and go into the body. y los nervios entonces, así conformados y cruzados, se dirigen al cuerpo. We know that the cortex functions with electrical impulses, Sabemos que la corteza funciona con impulsos eléctricos and we know that the limbic system responds on the electrical impulse with chemistry, releasing chemistry. y sabemos que el sistema límbico responde a esos impulsos eléctricos liberando sustancias químicas. And the question is, where do the thoughts are coming from? Y ahora llega nuestra pregunta. ¿De dónde provienen los pensamientos? So, do they come from the cortex? ¿Provienen de la corteza? Do they come from the limbic system? ¿Provienen del sistema límbico? Is it important to know where the thoughts are arising? ¿Es importante saber de dónde provienen los pensamientos? Yes, because it's the place that we need to fix. Porque allí justamente es muy importante porque allí es el lugar que tenemos que arreglar. Because our problem is in our thinking. Porque nuestro problema está en nuestro pensamiento. Because love and justice and security is just in our thoughts. Porque amor, justicia, seguridad está allí en nuestros pensamientos. That's why we need to know for sure Por eso necesitamos saber con certeza what needs to be changed. qué es lo que tiene que cambiar. Because if thoughts come from the brain, Porque si los pensamientos proceden del cerebro, what do we need to change? ¿qué tenemos que cambiar? El cerebro. Well, if thoughts come from the brain, Si los pensamientos provienen del cerebro, we must change the brain. tenemos que cambiar el cerebro. Yeah? ¿Sí? How can you change the thoughts if you don't change the brain? ¿Cómo podrías cambiar los pensamientos si no cambias el cerebro? If the thoughts come from the brain. Si es que los pensamientos proceden del cerebro. If your morality comes from the frontal lobe, Si tu moralidad procede del lóbulo frontal, then we have to change the frontal lobe if you're not moral. entonces si tú eres inmoral, tendremos que hacerte un reemplazo del lóbulo frontal. You come to the neurosurgeon. Y vas al neurocirujano He gives you a moral. y te da Frontal lobe. un lóbulo frontal que sea más moral que el que tú tenías. Very simple, is it? Es muy simple, ¿no es cierto? You go to the cause to solve the effect. You go to. The cause to solve the effect. Vas a la causa y resuelves el efecto. Resuelves la causa y resuelves el efecto. So science Así que outside la ciencia afuera, says that our thoughts arise from the brain. la ciencia nos dice ahí afuera que los pensamientos afloran del cerebro. And if that's the truth, Y si eso fuera verdad, then the only way to be saved entonces la única manera de ser salvos is to change the brain. es hacer un reemplazo de cerebro. Did you find that Bible verse in there? ¿Han encontrado algún versículo bíblico así en la Biblia? Where you have to change your frontal lobe? Donde diga que tienes que hacer un trasplante del lóbulo frontal. Do you need to be born again in your brain? ¿Necesitas nacer de nuevo para tener un nuevo cerebro? Now you see we get into discussion. Ya ven, estamos entrando en una discusión. So you can discuss further. Pueden seguir discutiendo. We finish here our lectures. Vamos a terminar aquí nuestra And then 11 presentación. o'clock,
It's, It's 11? It's 11, 5 past. Okay. Y a las 11 de la mañana, pero le digo son las 11:05. Half an hour we continue. Dentro de media hora continuamos. So shall we pray? ¿Oramos entonces? 15 minutos. En 15 minutos. En 15 minutos de recreo y nos reencontramos en 15 minutos. They might be hungry. ¿Puede que tengan hambre? Okay, 15 minutos is okay. 15 Okay. minutos. 15 is 15. 15. So oramos. ¿Oramos? Oramos antes de salir, ¿sí? Hacemos Sí. silencio. Our Father in heaven, Nuestro Padre en los cielos, we thank you that you made us in a wonderful way. te agradecemos que nos has creado de una manera maravillosa. We thank you that we can understand ourselves, Te agradecemos que podemos entendernos a nosotros mismos and you gave us the power to, the capacity to understand ourselves and govern ourselves. y porque nos has dado la capacidad de entendernos y gobernarnos a nosotros So mismos. help us to be diligent students, Ayúdanos a ser estudiantes diligentes understanding how you made us, en entender cómo tú nos creaste so that we can govern ourselves correctly, para que podamos gobernarnos correctamente and help others and teach others how to do it as well. y ayudar a otros y enseñarles a otros cómo hacerlo también. We thank you that you heard our prayer. Te agradecemos que has oído nuestra oración. In Jesus' name. En el nombre de Jesús.